De repente hay un versículo donde se detiene uno, donde el Espíritu Santo de Dios lo detiene ahí. Y uno quiere seguir y Dios lo regresa al mismo versículo, ¿verdad? Donde Dios quiere hacerle entender la palabra de Dios. Donde Dios quiere hacerle entender algo para su vida, para nuestra vida. Donde Dios le quiere dar esperanza, donde Dios quiere darle fortaleza. Y dice este versículo, el versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Hay sabios, hay hombres que creen ellos que son sabios, ¿verdad? En su mismo conocimiento se creen sabios, pero para Dios son necios. Amén. Oigan esto, hay hombres que en su mismo conocimiento creen ellos ser sabios, pero para Dios son necios. Amén. Y la palabra de Dios hoy está diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y existen sabios según Dios, pero para los hombres, ¿saben qué son? ¿O qué somos? Somos locos. Hay hombres según Dios, hay hombres que son sabios según Dios, pero para los hombres son locos. Y esos hombres y mujeres son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que han conocido la palabra de Dios. Son aquellos que han conocido la verdad. Son aquellos que han sido libres. Y ahí estamos nosotros, usted y yo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y el necio hace las cosas solo por hacerlas. Aquellos necios son los que no piensan las cosas antes de hacerlas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Uno a veces dice: ay, es que yo no pensé las cosas antes de hacerlas. Cuando sentía lo había hecho, o cuando sentía lo había dicho. No sé si a usted le ha pasado, que muchas veces dice uno: y hasta se tiene que disculpar con alguien, ¿verdad? Perdóname, pero la verdad no lo pensé, ya lo hice, ¿verdad? Lo hice cuando sentía lo había hecho. Pero aquí dice la palabra de Dios que debemos de ser más diligentes y ser como sabios. Y el sabio es aquel que piensa las cosas antes de hacerlas. El sabio, según la palabra de Dios y este pasaje, que fue lo que yo entendí, lo que Dios me dio a entender, es que aquel sabio es el que piensa las cosas antes de hacerlas, antes de decir las cosas, antes de meterse a un lugar, piensa: ¿será que me debo de meter ahí? ¿Será que debo de hablar esto? ¿Será que debo de hacer esto o aquello? Es aquel sabio que Dios dice que debemos de andar, que debemos de caminar, que debemos de conducirnos sabiamente, que debemos de tener el cuidado de cómo nos conducimos, de cómo conducimos nuestra vida, que tenemos que tener el cuidado de cómo andamos, de cómo caminamos en nuestra vida. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, ¿verdad que sí? Amén. Aprovechando bien el tiempo. Y cuando habla de aprovechar bien el tiempo, mis hermanos, mis hermanas, está hablando de aquellas oportunidades que Dios nos presenta, de aquellas oportunidades que Dios nos da. Aprovechar esas oportunidades que Dios nos da, oportunidad de poder acercarnos a Dios, oportunidad, mi hermano, de poder rendirnos delante de Dios, oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, oportunidad de hacer lo bueno cuanto más lo podamos hacer, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice, son malos. Si en aquel tiempo eran malos, hoy también son malos. Malos en el sentido de que hoy el mundo está lleno de pecado. Imagínense, el mundo está tan lleno de pecado. Por eso es que dice la palabra de Dios que son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si no tenemos el cuidado de cómo andamos, si no tenemos el cuidado de conducirnos bien, los días son malos. Amén. Y muchas veces si no tenemos el cuidado de ver cómo estamos caminando, y el pecado anda por todos lados, el pecado está gobernando el mundo. Si no tenemos el cuidado, por eso es que dice la palabra de Dios: y el que crea estar firme, mire que no caiga. Imagínense, deja eso, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Así que aprovechando bien el tiempo,
días son malos, el pecado está tan a la mano, se mira y se oye, se ve y de todo, que debemos de tener cuidado de caminar y de ser sabios, de saber cómo vamos a caminar, de saber cómo vamos a conducirnos, porque si no nos descuidamos y creemos estar firmes, no va a ser que tengamos un desliz. Por tanto, dice, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensatos sino entendidos. Debemos de buscar, mis hermanos, la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Debemos de ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Debo de investigar, debo de ir a la palabra, debo de escudriñar las escrituras para ver qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios anhela en mi vida. Por eso le decía que muchas veces uno está leyendo la palabra y un versículo, un pasaje, una historia, una parábola, no sé dónde Dios lo ha detenido otras veces cuando usted está leyendo. Y eso me está escudriñando. Y ahí es donde dice la palabra, por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que yo debo de buscar en la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo debo de buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo debo de buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios anhela de mi vida, para mi vida. Y entonces voy a saber cómo conducirme. Voy a ser un entendido, voy a ser sabio y voy a saber la manera de cómo caminar, de cómo conducir mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Debemos de ser entendidos de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y este pasaje me llevaba a aquella historia de aquel hombre fuerte, de aquel hombre que nadie lo podía vencer, que era Sansón. Sansón, aquel hombre que la Biblia dice que Dios ya lo había escogido desde el vientre de la madre con un propósito para el pueblo, ¿verdad? Pero aquel hombre estuvo jugando con lo que Dios le había dado. Él pensó y dijo, bueno, yo voy a, lo que no tenía que hacer, él lo hacía, ¿verdad? Porque decía yo, de esto salgo. Aquel hombre que era fuerte, ¿verdad? Que nadie lo podía vencer, que hoy hubiera sido un superhéroe, ¿verdad? Un Hulk, un Thor, o cualquiera de esos, ¿verdad? Que nadie lo podía vencer. Nadie lo podía vencer porque Dios había puesto en él algo muy especial. Pero aquel Sansón, mis hermanos, estuvo jugando, estuvo metiéndose y no cuidó lo que Dios le había dado. Los días son malos, dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia como antes. Debemos de ser cuidadosos. Y Sansón debía de haber sido cuidadoso de él, de cómo andaba, de cómo caminaba, de cómo estaba conduciendo su vida. Pero llegó el momento en que él cayó, se enamoró de la mujer que no tenía que enamorarse, porque él había dicho que no se metiera con esas mujeres. Pero él aún así se enamoró de esa mujer, cuando sintió ya lo había perdido todo. Y yo lo voy a llevar ahí porque me llamó mucho la atención esa historia ahí en Jueces capítulo 15, creo que está. Capítulo 15. En el versículo 19, dice, y ella, ¿ya lo tiene? Jueces capítulo 16, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le tapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, oiga lo que se dijo él mismo,
Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Pero él lo que dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y que dice, lo que estamos estudiando, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Él estuvo pensando, ¿verdad?, que él podía estar en ese ambiente y que iba a escapar, que no importaba, él se sentía suficientemente fuerte. Pero cayó, y cuando sintió ya no había perdido todo. Debemos de ser cuidadosos de la manera en la cual nos conducimos, porque el pecado está acechándonos día a día, momento a momento, pensamientos, por la vista, por lo que oímos, por tantas cosas, mis hermanos, que debemos de estar pendientes de cómo nos estamos conduciendo. El pecado está tan acechándonos día a día, pero dice la palabra de Dios que debemos de ser cuidadosos, ser diligentes de cómo estamos caminando. Debemos de ser cuidadosos de cómo nos estamos dirigiendo en nuestra vida. Debemos de conducirnos por medio de la palabra de Dios. Porque vemos en Sansón que él descuidó aquello que Dios le había dado. Cuando sintió, ya lo había perdido todo. El espíritu de Jehová se había apartado de él. Por tanto, dicen los 6, dicen tanto, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.